Voy a grabar esto de paso para YouTube también. Si veis esto en YouTube, pues haberlo visto en Twitch, ¿qué crees que te diga? 4 minutillos, tío. Sí, Soul participó en Pandaria. Es curioso porque Soul, además... No sé si la tengo aquí. Tengo que tenerla aquí. Soul, además, Jeremy Soul compuso muchas cosas, entre ellas el de Scrolls y tal, no. Soul compuso esta expansión de Guild Wars 1, que era expansión con temática asiática. El continente de Cáncer, un continente así full China y tal. Legion, por Dios. Y la música de Soul de aquí es muy reminiscente a la que hizo después para Pandaria, años después. Es súper curioso. Era muy buena soundtrack, por cierto, la de Guild Wars Factions. Escuchadla algún día. Me lo hago un montón. Hyorimaru, no sé si te he pronunciado bien, pero muchas gracias por ese shop. Benvenuti. Legion, tío, mira la... esta, ¿cómo se llama? ¿Freya? No me acuerdo. Whatever, tío. Dios, el raideito de Legion, qué intenso estaba, macho. Qué intensa estaba esa expansión. Suramar, sí, tío. Ah, esa campaña. Esa campaña es una verdad increíble. Que es para anuncio, que no sea simplemente raid nueva y mazmorra nueva. Que metan mecánicas nuevas de verdad. Chicos, que se viene, me cago en Dios. David, tremendo. Se viene. Se viene, tío. Se viene, expansión 10. Le subo volumen a tope. ¿Quién más ha dado sub? Me he perdido a alguien. Ah, Sudoku, tremendo. Voy a ver si puedo hacer más pequeñas las alertas. Lo malo es que, como estoy con Stream Elements, es un poquito coñazo cambiarlas. Quitarlas directamente... Bueno, puedo, pero tardaría un huevo. No lo había preparado, la verdad es que no lo he pensado. La gente no para de tirar pasta, tío. Hostia, esta música de BFA no me suena de nada. ¿Es de la Alianza? A ver... Mis overlays... Estoy viendo el alert box, tío. Es lo más pequeñito. Me lo voy a hacer más pequeño. El audio no lo puedo quitar, El audio lo tendré que dejar. Pero puedo hacer las alertas más chiquititas, para que moleste menos. Eduard, tremendo. Meni, tremendo. Si queréis que la sub, tiradla ya, porque si no luego vais a estar encima de la cinemática, tío. Así en chiquito molesta menos. El audio no se lo puedo quitar, tío. No se lo puedo quitar. La puedo, pero tardaría un montón. Por cierto, con sub no sale publicidad. El tema es que yo no controlo cuando sale publicidad de Twitch, así que si os sale a medias de stream, lo siento muchísimo. Recuerda que aquí con sub no veis publicidad. Si tiráis sub, por si acaso, tirad F5, porque a veces no se actualice o sigue siendo publicidad. Shadowlands. Y esta es la última pelotilla. Es la última pelotilla, tío. Por cierto, si no os digo gracias por la sub, disculpadme, ¿vale? Me sabe fatal, pero mira. Che, espérate. No puedo hacer más pequeño, más baja el volumen de las subs, tío. 30 segundos. ¿Está preparado vuestro cuerpo? Porque el mío no. Por fin vamos a saber la realidad, tío. Por fin vamos a saber la verdad. Rápido, una suscripción más. Una suscripción más. ¡Más suscripciones! Sale el trail directamente, tío. De Legion primero para abrir ahí, ven. BFA, Legion, Shadowlands, Classic, Kata, Wrath. Buen montaje, la verdad. Muy buen montaje de todas las cinemáticas. Ha sido un dragón, dragones confirmados. Han salido varios dragones, de hecho. ¿Se viene con CGI directamente o gameplay? Te enseña un poquito de la comunidad de las BlizzCon, mola. Mist of Murlokia confirmado, chicos. Mist of Murlokia, no me jodas. El siguiente capítulo de nuestra aventura. Me la pone muy dura. Empieza ahora, vamos a ver cómo empieza. World of WarCraft simplemente se llama WoW la siguiente expansión, entendido. De puta madre, chicos. No se han baiteado.
Hi everyone, I'm John Haidt, General Manager for WarCraft, and with me today are my friends Ian Hazacostas, who is the Game Director for World of WarCraft, and Holly Longdale, who leads up the production team for WoW Classic. ¿Cómo quieren baitear con el hype, Quieren We're baitear. really excited to be able to give you updates on what's happening in World of WarCraft. But first, I want to thank our community for all the feedback you've given us this year. And ¿Cómo se ven los especially our gráficos de community la council, expansión? who've Unreal 5 helped a shape tope. and influence the updates that we've done recently and what you're going to see in the upcoming year. I mean, really, for Shadowlands in particular, the story of Ay, the la voz de last Hazacostas 9 me hace months or feliz, so eh. of this A ver, qué expansion mentiras me va a vender ahora el is all cabrón. about the community, and it's shaped by what we've been hearing from them, and us realizing as a team en esto no tenemos that we subtítulos, ¿no? collectively Pero needed sí. to do a better job Pero creo que son of automáticos y making van sure the fatal. community felt heard, and so Los that led pongo. us to the changes we made in 9.1.5, but also really re-examining some of the assumptions and foundations of World of Warcraft. No, parecen about generados things automáticos, no son muy buenos like character subtítulos. investment and mains versus Si hay algo arcs, importante how lo voy a cash traducir, no os should work, preocupéis. or De the momento es la appropriate role of típico friction in marketing our speech systems. ahí para And I think hypearnos, 9.1.5 ¿no? represented a step in the direction of Hazacostas ya está vendiendo humo, por supuesto. Es que vende más humo que mi papel Ortiz, o sea, es increíble. And we really built our Eternity's End content update from the ground up around those principles. What are some of the things that the community Después Loderon said podría that ser señal o no. influenced Simplemente a your lo mejor la sala ha quedado decisions chula for así. Eternity's End? Things like the method and pacing of acquisition of the Covenant Legendary item, tons of tuning, and I think every step of the way, Y aún se ve we were cansado. listening to make sure that Me tiene que tener una were presión carrying encima, o sea, forward those metemos lessons muchos memes de learned in the Hazacostas, pero course of imagínate la presión que 9.1.5 tiene que tener encima el señor. into Eternity's No me End and jodas. beyond. So WoW Classic was really came about because of the community. Yeah, they continue to help guide WoW and Classic support salió us gracias a la as comunidad. Sí, Classic sí. evolves. World of Warcraft Con el has You Think You Do always But You been Don't de toda la vida, about tío. the world and the players that inhabit it, and we are in a lot of ways curators and caretakers of that journey and of that En castellano en experience. Twitch no And hay, a so YouTube once this me da mucha classic pereza pasarme a community YouTube, tío. formed and grew, Que yo we had to sepa, listen to them. It's No hay this nada. tide of listening to the community and paying attention to what is a good experience for our players now. And where we really toda saw presión creo que a pega sea pelo lo change in bestia. this Tiene idea un is peinado. with our Season of Mastery round, which is a Season of Fresh Start Classic. And initially we were talking about it. Hablan de this was Season going of to be like Mastery. a La fresh gente esperando la start. siguiente Let's try expansión y this estos hablando de experiment Season in of a Mastery. season, it'll be about a year long. And then when the community found out about it, we started seeing this upswell. Yeah, the team just took that idea and ran with it and Yes. turned, what started out as a small community project into this Soul of Iron system. Le salta el became anuncio. a centerpiece of Season of Mastery. and a No, whole honestamente, new tengo ganas de ver cuál será la opt-in siguiente hardcore temporada de mode Classic, that we've porque seen podrían communities aprender cosas de built Season of Mastery y around. hacerla mejor. Lots of, O sea, es thrilling un victory and paso. painful Veremos qué tal el defeat. siguiente. 5 hours. I made it 5 hours. Yeah, and it continues. Like Burning Crusade Classic, we wanted to balance the Paladin seals between Horde and Alliance, so we made an addition there. We wouldn't have gotten there without the community's input. So ¿Los subtítulos en español de YouTube influenced the funcionan community, bien o son another mierda? update, and pretty significant controversial change for this. Yeah, cross-faction play. Que no paráis de quejaros, tío, o sea, which is on a public Está el test Chocas, realm está el now. Quejas y vosotros adivinad quiénes sois. Adivinad quiénes sois. Yeah, it was not an easily made decision by any means. En alemán, pero And I ¿por think qué? it's another one of those YouTube, areas where me cago en really la puta. we ¿Pero try por to qué en take to alemán, heart tío? community feedback and requests and ask ourselves as a team whether there's a way to ¿Desde accommodate cuándo such hablo a alemán? earnestly held desire Ahora lo and dejo en still alemán, feel os like we're being jodéis. true to the roots of the game. The players' desire to play with their friends who might prefer a different faction, or to play with the faction that they more closely Tío. identify with, even though their No sé rigor si is están elsewhere. It's really important for me. I play a lot of alts, and I love absorbing the story for. Soy yo, la Grace, calidad de and YouTube es peor que la de having that Twitch, tío. Lo ability veo to como más play with pixelado. all of my friends across Está en 1080p en factions teoría. is Fantastic. At Lo the veo end más of the pixelado. day, the battle cry is for the Horde. It's not. Los against the subtítulos son buenos, Alliance. los han It's hecho a not mano, death to eh. the Alliance. Muy It's buenos subtítulos, de about puta madre. pride in one's faction, and I think there's a way to preserve that and even strengthen that while giving players. Sí que se nota cansado the ability to make Hazacostas, the lo same veo como choice más we've seen viejo. the greatest A heroes ver, el make tiempo time and pasa, time again. envejece, quieras o no, I can't pero wait to do supongo que this. el I'm estrés seeing a lot of no my ayuda, friends ¿sabes? that I never knew Lo veo had como an muy excellent demacrado el character pobre in the señor. other A Hyde lo veo de faction. puta Suddenly madre. come out of the woodwork. And then, with these cross-faction groups, many of them are going Pero to be mira las ojeras que diving tiene. into Dios something mío, new es that que we're este tío doing no to duerme. cap off Shadowlands. A Sí, sí, season sí, tiene unas four, ojeras el pobre kind señor of a que me da remix pena, of tío. a bit of a greatest hits, revisiting all of our raid zones across the expansion, bringing in some familiar older ¿Subido de favorites, peso? No some sé, no Mythic lo veo Plus subido de peso, rotation. pero ojeras And, enormes, we tío. recognize this is kind of a closing chapter, a little bit of a send-off to Shadowlands. Nunca sube como As este everyone gets ready for what happens next, gatito, what will tío. come next, want to give a fun new challenge for everyone to sink their teeth into.
really cool stuff for modern WoW players. I'm super excited about the gear upgrades that you're going to give me and the chance to go back and play some of those awesome raids. There's a lot to explore. Very exciting. For our next adventure in World of Warcraft, A ver, siguiente aventura we're para going to go back Warcraft. to Azeroth. Volvemos a Azeroth, We're vaya, going ya to está. space with high fantasy. I mean, our fans of Azeroth for a long No. time. This has been kind of the foundation of No much of the pedíamos alta lore fantasía de of WoW. Azeroth, ¿cómo que lo habíamos So, pedido? without further ado, Venga, let's cinemática, watch pero the espera, cinematic. alta fantasía en Azeroth no lo ha pedido nadie, queríamos al revés, algo más mundano. The fuck? Cinemática, chicos, por fin. Vale. Warcraft el origen. Nos van a meter más cosmología de los padres de los titanes, verás. world has been sundered. Sí, ya full, sí. It cries out in pain. Sí, ya full. We must go to its aid. We entrust our ancestral home to you, the Watchers. ¿Cómo no son los ancestros, tío? Primeros o como que me sé. Se han tirado los orígenes de Warcraft, ¿sabes? Let the land slumber. Hidden. Como even no se llame from our Dragonflight, own verás qué eyes. beiteada va a ser. You will feel our return in the waking of the land. Then you must light the beacon of Tearhold. Lest the Se ha metido path mucho home MCU, be ¿no? lost to us forever. Ah, vamos a ver qué tal. Now. De todo confuso en planta fuck. La sonrisilla, Ah. Sí, qué colores del mar más bonitos, tú. Alguno ha hecho mierda ya después de tanto tiempo. Macho, es que la calidad de CGI de Blizzard es para dar una película, Es full película ahora mismo. Que esto lo veo en el cine de MCU y... No, asumo que esto serán las Islas Dragón, ¿no? Un poquito, en plan, los orígenes así de todo. ¿Cuánto retcon va a haber, tío? Ahora que están haciendo orígenes de Azeroth, ¿cuánto retcon van a hacer? No esperaba así la cinemática, una cosa tengo que decir. Pensaba que sería un dragón volando por ahí, nos enseña así ese dragón y ala. No esperaba para nada que empezara así. Es el sector Copru. Mira, esa es la máquina que le daremos clic derecho por el poder prestado. Las pilas, loco. No mecánica, escalar paredes. El wall jumping ha regresado. ¿Por qué se despierta? Nada, no te preocupes, cuando acabe la expansión sacará un libro para explicarlo. La putada de este tipo de lore... No todos piensan igual que yo, ojito, evidentemente esto es subjetivo. Pero cuando se meten en cosas tan cosmológicas, tan de explicar los orígenes de todo, quitan mucho el misterio, tío. Lo veo demasiado metaroleo. ¡Ahí está el extrasa! ¡Ahí está! Sí que era legit el leak, tío. Me todo feliz viendo el sol.
Ahora suena la canción de Rammstein de Zane, ¿sabes? Por eso los subtítulos en alemán. Todo cobra sentido. The world is healing. But her fate is yet uncertain. Como entró en tu Dragon 4. Esta música me recordó un poquito, la verdad. Together, we shall be Azeroth's protectors once again. Here, the new age of dragons shall begin. Dragonflight y el logo era real también, por supuesto. Era todo legit, todos los leaks. Quiero ver el tráiler de características, tío. Quiero ver el tráiler de características porque... Por la cinemática no entendimos gran cosa, la verdad. No nos explicaron mucho. Nadie lo ve venir, no, que baja, chicos. Nadie lo ve venir. But seriously, I mean, what did we just see there? The awakening of the No, Dragon jugable Isles, está tú. the return of dragons, the dawn of a new age. Right, we've seen Rathian searching for his father's legacy, searching for the Dragon Isles. There's a reason why he Nadie hasn't sabía been lo de able to find them Dragonflight. until now. The beacon going off, is that summoning No, a the ver. dragons? It is removing El the CGI y todo lo que tú concealment that quieras, hid pero the por el Dragon Isles CGI from the juzgar la world, expansión but entera also beckoning es the injusto. dragons back 6 urgently fanboys, 6 in haters, time 6 gente que simplemente I've decís, seen bueno, tengo que ver para creer, ¿no? El CGI no significa nada aparte de ser bonito, tío. The Dragon Explicar un Isles, poquito los as fundamentos del kind of lore. standard Mira, for eso ya WoW es nuevo. expansion, consist of 5 5 zonas. 4 standard leveling zones, and a Sí new que ahí le starter veo. zone that we'll get to in a second. Can you Una talk zona a little inicial. bit about how the Una zona team inicial. found ways to ¿Raza nuevo? thread the dragon aspects throughout the environments? The Dragon Isles are a place that is lush and primal, bursting with elemental Me dices energy. que esto es Ardenweald y me lo As creo, Azeroth herself reawakens, those primal forces are expressed throughout the environment, whether it's magma activity, volcanic activity, whether it's the icy wastes of the Azure Span, and each one of those has a connection to a Dragonflight that we've seen before. And it's going to be an amazing place for players to arrive at and explore. All right, you know I'm going to ask. Yes, okay, so Can I be a dragon? let's start getting into some features here and A what ver, características. Dragonflight means for Esto es you lo as well as importante, the esto es la place. chicha de verdad. So first off, yes, we have an all new Raza playable jugable race, nueva, the dragones Dracthyr confirmados. race. Los Dracthyr. This is a Draken Mira, la imagen también era legit. ¿Sabéis lo peor de esta imagen cuando se liqueó? Es el puto esqueleto de animación del DH. What classes can they be? They have unique abilities as literally a dragon. That doesn't quite fit any of our existing classes. And so Espera. what we're doing is this is not just a new race, Espera. but it's also a new class. Es You know, una raza a new race in clase. World of WarCraft, and not Fuck. just an allied race is something that we don't do lightly, but telling this expansion, this story, so focused around dragons, felt like the perfect time for it. So if you are a Dracthyr, you will be the evoker. Evocadores. Dracthyr can only be evokers, evokers can only be Dracthyr. And the No clase, reason nueva why raza, only a solo Dracthyr una can be clase evoker para los Dracthyr is y that an solo los evoker Dracthyr is pueden ser really evocadores. combining the ability to call upon the magic of Es the different muy extraño, la aspects verdad. with Habrá que ver the qué tal unique funciona. physical gifts that a Al menos Dracthyr podrán has, equilibrarlo the mejor, ability to eso sí. actually take flight and do an Onyxia-style strafing deep breath over the battlefield, land on the other side. Habrá que knock ver everyone back with a habrá que wing probar buffer, para ver si está and then bien o no. unleash your magical Pero al menos en abilities. temas de equilibrio lo podrán hacer mejor, tío. The Evoker Lo van a poder hacer has mejor, two más que specializations. 36 por 4 They're a hybrid specs. of either Equilibrar ranged una nueva DPS or clase que healer. es solo para They esta wear raza, male toma por armor. culo. We figured, you know, with the new hero classes we've added over the years, we Puede have ser hombre enough lagarto de melee, we Warhammer have ahora, more de of puta those. madre. And also, Socio I don't Warhammer, need chat. any more leather wearers. The raid leaders are going to love you for that. Exactly. This is definitely a hero class. And so that means that, you know, like the Death Knights before them or Demon Hunters, they will be starting level Empieza nivel 58, 58. and they're going to have a new starter zone. Zona inicial so nuevo, they're going to have a slightly efectivamente. different journey into the Dragon Isles as opposed to the rest of us that are sailing there from other parts of Azeroth. Can you talk a little bit about the Es extraño para WoW, customizations, ¿verdad? like Es súper extraño. It's going to be able to identify my Dracthyr character. Basically anything and everything. You know, skin color, Ni hair siquiera color, tiene forma jewelry, humanoide. No, sí, 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 sí. tattoos, other adornments. You can make this character the expression of your No, los identity dragones siempre in tenían Azeroth. forma humanoide, ¿no? New zone, new class, Yep. new race. Well, tell us about some of the system updates. Yeah. Or Sistemas. Of course, a new expansion brings with it, you know, new systems, new features. I think in recent expansions, one of the things we've tended to do is really have these deep features that were closely tied to a specific El poder expansion prestado del que that todo el get mundo nos left hemos behind quejado. as we Sí, move on. efectivamente. And we've heard loud and clear from Efectivamente. players that, Hemos dejado you know, claro it's que era kind of a mierda bummer eso. to start off every new expansion
by leaving ¿Ves? a large Van a part hacer of algo al your character respecto, por behind, fin. leaving a large Ahora part of veremos your si es bueno o no, progression pero van a hacer algo al behind. menos. So this time around, what we're doing is really Dax, pouring all patos. of our energy into permanent revamps, overhauls, and improvements to World of Warcraft's core systems. Things Eso es bueno. like our progression Eso es systems. bueno. In this case, our talent system is something that we want to completely revamp. We want to take a look at our UI. We want to take a look at professions. So with the talent revamp Profesiones and the arrival revampeadas, of loco. Classic, did you learn anything about how our talents work? Eso es un win New enorme, generation of players play with those talents and work through those talent trees really underscored some of the things that, frankly, we lost when we shifted to the Mists of Pandaria style talents and beyond. A big piece of that was some of just the granularity, the feeling of getting a level and spending a point to customize your Son algo character to típico make que se yourself lleva a hablando bit 10 better años, in some básicamente. specific way. Literalmente 10 But años. also, that sense of hybridity that you could have, that's something that we've largely lost. And so the new talent system avoids directly pitting player power throughput choices directly against those sort of utility hybrid choices, because we know that there's always a right outcome there. And we also understand Era that 100% real there's a el lot of Lickmanship. strength in the flexibility of the modern talent system to let players customize their talents. for Ahora particular veremos si esto lo han hecho bien de encounter, verdad, for si habrá dungeons versus flexibilidad PvP. o We tenéis que don't want escoger lo que to lose dice la any of guía y that. ya está. So John, UI? Interfaz Oh my nueva. God. A ver, a ver, a ver, a ver. Yes, I got Han this cambiado la 30-inch interfaz. monitor, trying to keep track of where I am on the map, all my buffs, and over here, what's going on in chat. It has literally made my eyes go like this. So, And you're not alone in that. We've made a lot of incremental changes and additions over the years, but really this is a revamp, this is an overhaul. And so we're excited to really modernize the look and feel while staying true to the origins of World of Warcraft. Now, at the same time, we're not looking to take away the sort of power user customization. Esa camiseta de Shabrons la tengo, me la han mandado ellos. But we want a much better default out-of-the-box La experience llevó el otro día, de for hecho. all players, new and Visto old lo alike. mismo que can I Jefe Costas, me reduce siento elements, limpio. remove elements? If I want to explore the world and see the beauty of Azeroth. Not bad, ¿no? Esa Elements, as much as interfaz. possible, we want to let players choose what to show and what to hide so that they can control it themselves. You mentioned professions. I have a Profesiones, por critical Dios. question about this. Go on. Ella es la Can I directora wear a chef's Yeah, de, I knew it. de Classic, claro. Our approach to professions in Dragonflight is really all about delivering on fantasy and identity as a crafter. And so if you want to be a serious blacksmith, if you want to be a great leather worker, we want to deliver the ability Dios, mira to esa interfaz, es invest puro Guild Wars 2, time qué and energy gusto. into that, become a master crafter, be able to make items that are in demand, interact with the community. One of the big Ojalá pieces lo that we hagan bien lo want de los to profesiones, support tío. that is a new work order system to have a bit more convenience than just spamming trade chat all day. But if you are someone, you're not yourself a blacksmith, work order you puede ser have a curioso bunch of también. mats and you want them forged into a great sword, you can put that work order up, list your mats, offer a commission, and a skilled Hostia, blacksmith qué can come pasada. O sea, along tú en and make you subasta the weapon of your pones, dreams. puedo hacer esta arma thing, épica, man. y la gente puede comprártela y tú la crafteas Go para to esa persona Dragonflight, directamente, en vez de and responder I al have barra a 2. dragon. What's the fantasy of dragons if not soaring over Eso suena bien, the la verdad. lands? And so we're really excited to introduce a feature that we're calling Dragon No, Riding. parece que las profesiones It's cogieron tal cual dynamic Guild Wars 2, y with, Guild Wars 2 lo hacía de everything puta madre. from momentum to dive bombs, the ability to, just sort of build that speed up. De hecho, las monturas me recuerdan bastante a Guild Wars 2 también. Me diréis que no. Es bueno copiar a los buenos, tío. Es bueno copiar a los buenos, coger las mejores ideas de otras empresas. So Solo falta this is a housing y skill entonces you learn ya over pinta time, right, to decente. become an awesome dragon rider. Yes, you'll be able to sort of upgrade aspects of your flight, but you will have this new form of flight from the start. And the Dragon Companion that you have is, of course, very thoroughly customizable, which is a Montura new personalizable, thing for encima. us for mounts. This is not just a generic dragon that everyone has, but a drake that is yours. What do you want its scales to look like, horns, the shape of its head, other attachments, armor pieces, and more. Take your pick. This is so cool. So yes, the Dragonflight expansion is going No to habla nada see de housing, players leveling Nivel to 70. 70, going to the all-new continent of the Verás, no Dragon habrá Isles, housing which otra consists vez. of 5 zones, 4 standard leveling zones, and a new starter zone for our Drakthir class, as well as a range of Y nada de systems revamp, por revamps, cierto, absolutamente such nada de as revamp de new talent momento. system, an overhaul and update to our UI, and an entirely fresh look at professions with more depth than ever before. Also getting around the Dragon Isles is going to come in the form of Dragon Riding, which lets you customize and upgrade Parece your que está own haciendo un mount so resumen that ya, you can fly in a sense Lo from cual the me start. indica que a lo mejor no hay Of más course, as with any new características. expansion, we have a new set of dungeons, a raid,
and much more to come. We also have an alpha that will be starting up in the future. Check out our website for more information and keep an eye out for those opt-in signups if you Ni want to help housing us ni revamp, test out tío. Dragonflight and give us even more feedback to make it better. We do have a deep dive that follows this, so please stay Un around. poquito corto me he quedado, Classic tío. Un players, poquito we haven't corto. ¿Qué forgotten quieres que te about you. diga? You could probably guess where we're going to go next. One of Sí, the bueno, World of all-time Classic, pues favorite mira. expansions for World of WarCraft. Let's watch the Me cinematic. quedé con ganas de un poquito más, Me quedé con ganas de un poquito más. Vaya, un tráiler de Wrath. ¡Wow! Tráiler de... Uf, ¿qué enseñarán, tío? Esto no me lo esperaba, Tenemos el Wrath Gate de fondo. Puerta de cólera o como se llama. Madre mía, esto es una sorpresa para todo el mundo, ¿Alguien se esperaba esto, tío? Lo de Wrath Classic. ¿Quién será el villano? Me pregunto. My son, the day you were born, Como diga Polvar ahora. the very forests of Lordaeron whispered the name. Polvar. Hacelo el Wisp. Hacelo el Wisp al final. La rendición nueva de la melodía mola. When my days have come to an end, you shall be king. Este año nadie lo dudaba, la verdad. Ay, tío. It's just incredible, isn't it? Every time I see the cinematic, I get chills. No pun intended, I get chills. As you saw, Wrath of the Lich King Classic is coming this year. It brings back so many memories. When you see that cinematic, what do you remember from Wrath of the Lich King? Anytime you want to talk about undead frozen dragons, how can you not go back to Syndragosa as the source? That was the first expansion I played with my youngest son. So I can remember on that platform, black goo Esto and me recuerda mucho a la chunks presentación of de TBC ice Classic, falling tío, cuando off estaban en la and mesa having simplemente to hablando de repeat that TBC. battle with the Lich King, but when we finally downed him, it was such an incredible moment. He jumped up out of his room and I jumped up out of my Joder, office. con lo de Dragonflight y la cinemática, pues mira, bonita y ya está, me daba igual. Lo que quería ver era características. So as you know, with this expansion, you will in pre-patch No, sí, es una expansión de reconstrucción, dicen. Aunque también en el CGI mencionaron un poquito que juntos nos enfrentaremos o no sé qué, pero no sabemos a qué. We're excited to Veremos give algo a lo players mejor, some time supongo. before No lo sé, a lo mejor un Wrath libro. launches to get geared up and ready to jump in to El North CGI and no me everybody pareció else. horrible, En plan, no me pareció una cosa demasiado emblemática tampoco, pero bueno, estaba bien, joder, a nivel técnico estaba bien. Esperaba una cosa un poquito más mundana en cuanto a lore, no tan a lo bestia, titanes, megatitanes, primeros, máquinas ancestrales de creación de mundos, porque eso a mí no me gusta en lores de fantasía, ¿qué crees que te diga? Hablo de mí, hablo de mis gustos subjetivos, evidentemente, a otro le va a encantar, o sea, para gustos colores, ¿sabes? Pero juzgar a la expansión por el CGI es una tontería, macho, no me jodas. Sin embargo, el anuncio de características, lo de la raza y clase nuevas únicas es peculiar, habrá que ver qué tal funciona. No suena mal, y en un principio lo primero que pienso es que me gusta que eso probablemente va a tener mejor equilibrio. Será más fácil equilibrarlo para que funcione bien esa clase. Lo de los talentos, bien, supongo, habrá que verlo en la práctica. La montura personalizable, bien, habrá que verlo en la práctica. Interfaz nueva, bueno, hay add-ons de todas formas. Y presentaron, ¿qué más presentaron? Presentaron otra característica nueva tocha, ¿no? Lo de las profesiones. Lo de profesiones es lo que más me ha gustado. Pero me quedé corto, tío. Esperaba o bien revamp de Lordaeron o bien housing. Si fueran ambas ya sería la polla. Pero como que en plan piensas, bueno, y en realidad, ¿qué es lo nuevo que haremos en la expansión? Porque nos quedamos con... ¿qué? Raid y mazmorras. No hay gran nueva mecánica. No hay algo nuevo que digas, Dios mío, pierdo cientos de horas de aventura en hacer algo que no es raid y mazmorra. Eso es lo que me preocupa. Habrá que probarlo, habrá que probarlo. El diseño, no lo vi mal, no sé.
It's sort of like spell batching in a sense. There's a lot of technical La advancements. expansión y lo que más temía, ya os lo dije mil veces, más raid, más mazmorra. En plan, no hablaron nada de actualizar contenido antiguo para ser jugable. No, sí, después de pausa presentaría más a fondo, pero si en el trailer no te dijeron que va a haber housing, no va a haber housing. No va a haber housing, tío. The level cap's being increased to level 80, so we'll be introducing a level 70 boost so that players El busteo nivel 70 en Wrath Classic, eso es lo que todo el mundo pedía. ¡Un suscriptor! El busteo a nivel 70 en Wrath Classic es lo que todo el mundo quería. Mira, Hazicosto está igual que yo. Maravilloso, tío. Podrían no haberlo mencionado aquí para no quedar mal, ¿no? O sea, ¿han visto el vídeo de Carbot? Such an exciting time to be playing World of WarCraft. We have the return of the Wrath of the Lich King for classic No, pero con fans, Wrath ya sabéis, lo dije mil and veces, ya sabéis taking us somewhere new exactamente with qué hacen, Dragonflight. tío. Sabéis por qué We're so venden estos excited to be able busteos. to bring Ellos han these sacado adventures Wrath to you. para la Don't gente que en forget, su there's a época deep jugó dive Wrath, pero hoy en on día tienen Dragonflight 30 y where you altos, get 40 a lot años, tienen more familia, tienen information. curro, no pueden Thank jugar you so much 24/7, for les va a dar spending this time pereza with us. levear, We'll see you van a next time. comprar por 50 euros el busteo y van a jugar 3 semanas y dirán, coño, mira, sí, he recordado las épocas pretéritas cuando era más feliz, era más simple mi vida, pero ya no puedo seguir jugando. Confía en WoW. Hermano, confía en tu intelecto mejor, pero veo que no tienes, así que a tu puta casa, gilipollas. Van a meter el boost para que la gente intente recobrar un poquito los tiempos pretéritos. Cuando vean que no los recuperan de verdad, no van a jugar activamente. Y encima ni siquiera Blizzard va a gastar en servidores en su hueco porque esa persona no va a jugar activamente. Habrá que ver esto en la práctica. No, hombre, los 50 euros se los han sacado, por supuesto, se los han sacado. Me faltó un poquito más, tío, me faltó un poquito más. Sobre el papel me faltó un poquito más. Habrá que ver en la práctica, a ver qué tal funciona y todo lo que tú quieras, pero sobre el papel me falta un poquito más. O sea, tú recuerdas la presentación de Legion, la última expansión tochísima que habían sacado, ¿no? Te dicen, buah, hay campaña de Surama, hay campaña de clase, sedes de clase, World Quest, metemos, yo qué sé, 4.000 mierdas. Aquí de nuevo, ¿qué hay? O sea, contenido nuevo real. Pero las monturas. Y realmente las monturas. La montura personalizable. We're looking into the culture of dragons as they exist in Warcraft. Dragons as we know them today were very different in the early past. No fue mierda total y completa, podía ser mucho peor, a ver, podía ser muchísimo peor. Pero también podía ser mejor, ese es el tema. Habrá que probarlo para poder juzgar esto bien, no se puede juzgar solo con un tráiler. Solo puedo decir que yo me esperaba algo más, pero hasta que no lo pruebe a fondo no podré decir esto me gusta, esto me disgusta, tío, o sea, no... Es que no hay más, o sea, hasta que no lo pruebes no puedes juzgarlo, coño, o sea, es como verte el tráiler de Morbius y decir que es una mierda de película. Luego la ves de verdad y pues, probablemente vas a seguir con la misma opinión, según lo que me han contado. Yo no la vi. Pero... Se lo han pintado buenísimo y mira, también tengo que decir, Pandaria no pintaba bien cuando lo anunciaron y fue exquisita. Así que quién sabe, por eso no quiero juzgar la expansión antes de puto probarla, tío. Mira, lo que pensábamos que era un orco era la estatua realmente. ¿Verdad? Ese fotograma se había filtrado. Pandaria cuando la presentaron, ¿qué coño era? Pandas, yo qué sé, lore súper simple de horda contra alianza y continente nuevo, yo qué sé, será una puta mierda, verás. Pero luego lo juegas y dices, coño, coño. Así que habrá que probar. Dios, pasa un calor, tío, que te cagas. Fecha no van a decir, esto se va para el año que viene, no sabemos cuándo. Yo diría que para verano siguiente mínimo. Si esto sale en agosto, me lo creo. Agosto del 23, claro. If there are other alternatives out there that would be better suited to the job of being the aspect of the Black Dragonflight. I think one thing the
Daos cuenta que en esta conferencia que tiene ahora de fondo solo están poniendo imágenes del tráiler, lo cual me lleva a pensar que está muy verde el desarrollo aún, sabiendo que la expansión ni siquiera sale este año, pues es normal, ¿no? Pero fijaos que casi todo lo que usan es material reciclado. The aspects and what they wanted. And so, in those first experiments, he took the essence of dragons, their strength, their nobility, their wisdom, and he combined it Este 3 de agosto. Ese día que salió BFA, ¿no? BFA no será como el 14 de agosto, ¿puede ser? No, o sea, esta expansión el año que viene sí o sí, este año no va a salir. Verano lo digo por decir algo. No es porque yo sepa nada, ni hostias, lo digo por decir algo. Si lo supiera no lo podría decir, chicos. O sea, yo no tengo ni puta idea. Es una especulación mía. Shadowlands ya sabemos que va a durar muchísimo más. Por algo presentaron 9.5 para hacer tiempo, básicamente. Clearly aspirational was the kingdom of the dragons and how it lost so much. And the themes of trying to return to that, to try to find your legacy, to try to figure out who you were before everything went awry. Cinemáticas de Cataclysm, tío. Thematic questions of suscríbete ya a la beta de Dragonflight. Han dicho que el alfa llegará, no han dicho si pronto o no pronto. Yo esperaría que el alfa saliera a finales de verano, como muy pronto. Si el alfa sale agosto, también me lo creo. Pero agosto de este año, claro. No, gran mal de la expansión de momento no presentaron. Que también te digo, no hace falta. En el inicio no hace falta tener un gran mal. Puedes hacer una buena expansión sin un gran mal inicial. Que se vaya descubriendo a medida que avanzas en la expansión, puede ser bastante más correcto, de hecho. Insultando lo único que me da de comer, Griff, no te confundas, lo que me da de comer es mi trabajo. Blizzard no me da de comer. Y tú tampoco porque estás baneado, por gilipollas. Llevo sin streamar WoW un año, pero bueno. Estás insultando lo que da de comer. Chicos, esto no es una religión. Esto no me paga. Blizzard nunca me ha pagado ni un euro en mi vida. Todo lo que he conseguido yo, lo he conseguido trabajando yo. Sea en WarCraft, sea en Minecraft, sea en Lost Ark, ahora mismo en New World, en donde a mí me apetezca. Es un puto videojuego. Si lo hacen mal, lo hacen mal. Si lo hacen bien, lo hacen bien. Si lo hacen mediocre, lo hacen mediocre. No hay más. Hay más vida. Más allá de World of WarCraft, tío. La vida no empieza ni acaba con WoW. Y cuanto antes quitéis esa mierda de la cabeza, más libres vais a ser, tío. Pero bueno. Que no puedes decir que te esperabas más porque resulta, estás insultando lo que te da de comer. No, hijos míos, no. No estoy insultando lo que me da de comer. Estoy criticando algo porque esperaba más. Y ya está. Pero mira. Es que la peñica, tío. Los fanboys de WoW es una especie como pocos hay. Como pocas hay. We have such ripe opportunities to show elementals rising up because of the crazy magic that's flying around. The one of the things I love is just menos, me cago en Dios. Right, so you're going to get on your boat in Stormwind or Orgrimmar, and the first thing you do is sail between like the dragon ruin architectures. The boats come right alongside each other. You can jump from one boat to the other and just start causing havoc on the other faction's boat. For those who love PvP, this is a great opportunity for War Mode. It's free for all out there. Por cierto, ¿habrá VG nuevo siquiera? Llevamos 2 expansiones sin VG. ¿Esta será la tercera? You're in that situation and you don't want to be in War Mode anymore, you can just hop out right there. The Reliquary and the Explorers League are working together. The Horde and Alliance are sending an expedition together. It's He de not the decir military, it's not the soldiers. Que me preocupa un poco en el sentido de fantasía, tío, que los evocadores solo pueden ser dragones. Porque me hace ilusión tener un elfo de sangre evocador, por ejemplo. Probaré el evocador. Lo quiero probar. Habrá que ver un poquito qué tal funciona. Pero imaginaba diferente el evocador, Me imaginaba completamente diferente. Mira, justo Fozzy dice eso. Me imaginaba diferente, tío. Me imaginaba que el evocador sería, pues eso, más rollo, pues eso, más arcano de combate, ¿sabes? Que, no todas las razas quizás, pero muchos de ellos pueden ser. We have the ancestral home of the Black Dragonflight there too, which has fallen on tough times. Reptilianos, hombres lagarto de Warhammer de toda la vida, tío. Han metido los hombres lagarto. Oye, los hombres lagarto de Warhammer es de las razas que más me gustan. He de decir. Loyal Draconids and Dragon Spawn trying to hold their ground. What can the future of the Dragonflight be if it's just Rathian?
Hay que probarlo, no se puede juzgar esto sin probarlo, tío. O sea, ¿qué vas a la puta librería a mirar la portada del libro para decir si te va a gustar o no? Me jodas. Pero hay que probarlo. Eso no quita que yo pues esperaba al menos o housing o revamp parcial del mundo. No, ninguna de esas dos. Ninguna de esas dos, tío. And they were the enemies of the Dragonflight for so long. They fought against the Red Dragonflight, hunted dragons down, and they're really taking this opportunity to rise up. As the Red Dragonflight have the mandate of nurturing life, they don't want to just stomp out the Jarden completely, but they want to make sure that they don't have the power to affect those around them negatively, to make sure they don't go. Lo revamp de talentos, al menos Hacicostas lo dijo. Hacicostas es muy famoso por mentir, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, a Ibarra de momento no lo pillamos mintiendo, pero Hacicostas es un tío que habla mucho y muchas de las cosas que dice no son ciertas. Por eso patos antes. Muy importante. It's gonna be awesome. The Onaran plains come right after the waking Invasión salvada, so patos. breathtaking at first glance. The Onaran plains are big, Coño. and the player is going to Son las be cámaras olvidadas de Uldaman. Uldaman era más grande de lo que vimos en el juego, así que Dios sabe qué me va a usar. Lo de los talentos estaba diciendo. Hacicostas dijo que los talentos están construyendo los nuevos para quitar un poquito la mierda del poder prestado que es tan habitual en World of WarCraft, lamentablemente. Porque la gente efectivamente lleva años quejándose de arma artefacto, qué guapa que está, mira, he leveado este stick de vapeo a nivel 255, está guapísimo. Si llega la siguiente expansión, tu stick lo tiras y coges el collar. Oh, madre mía, he metido 3000 horas en subirme collar. A la mierda el collar, ahora eres Kiriano, tío. Sube mierda con los Kirianos. ¿Has subido los Kirianos? No, ahora ya no sirven los Kirianos, a la mierda. O sea, eso sí que es un paso en la dirección correcta y muy correcta, además, joder, me cago en Dios. El deshacernos un poquito de esa mierda que solo arrastramos una expansión y luego desaparece, sino hacer bases para siguientes expansiones ya. Habrá que ver qué tal se desbloquean los talentos nuevos. Eventually they realized that we're strong, you're strong, maybe we should stop decimating each other's people. We'll make peace, we'll make an agreement. You guys hang out in the groves, and the centaur will hang out. Maestre, tú no te quejas lo suficiente, aparte de que no entiendes una puta mierda de lo que digo, según lo que veo. Sulfaria baneando, qué gusto. Los fanboys de WoW, tío. O sea, criticar ya. No, es que te quejas, madre mía, puto hater. La sub no la van a quitar ni de coña. La sub va a quedarse ahí. Es más, te van a colar una edición épica de esto. Upon generations. The centaur might rule the open plains, but the green dragons make their home in the groves. La expansión sin housing, and tío. Those groves are absolutely gorgeous. La capa, supongo, pero la capa no era un poder prestado en el sentido moderno de la palabra, no quieras o no. La capa no requería esencialmente grindeo, te la sacabas, la tenías sepa siempre, toma por culo. ¿Por qué mensaje de stream, the fuck? But we're restraining ourselves by letting the zone sing, letting the horizon tell a mí me encanta, criticas cualquier característica de WoW y saldrá algún tonto a defender su empresa millonaria. Es en plan, ¿por qué, tío? ¿Por qué? Criticar es bueno, chicos. Si no criticamos, aún estaríamos en Classic con suscripción sin ningún contenido nuevo. ¿Para qué? Criticar es esencial para tener mejores productos. Si no criticas, vas a conformarte con la misma mierda de siempre. No sé qué has puesto este stream. No, pero la capa, no yo recuerdo al menos, ¿no? Le han pasado años ya. La capa era fácil de subir. Y cuando nosotros no éramos demasiado hardcore en Pandaria, todos teníamos la capa subida. O sea, la capa no recuerdo hacer especialmente grindeo para subir la capa en su época. Me van a hablar de zonas en concreto ya. Hello, everyone. My name is Kate. I'm Christy. I'm Kate. I'm Sean. We're going to talk today about Valdrassus and the Azure Span. So Azure Span is going to be the third zone that players adventure through, and it's one of our biggest zones that we've done in the Dragonflight, maybe even to date. We knew it was going to be Profesor Alianza porque se transformó. Asumo que será neutral, no rollo Pandaria. Great concept art. When we first were taking a look at the design,
we kept coming back to one of our favorite Wrath zones, which was Grizzly Hills. And we No really es para hacer la wanted polla de to zona, take que that, te diga. but wowify it more. And I don't know if you've ever been up to the Bay Wowify Area, it but in more. the morning that coastal fog comes in and ¿Esos son los sits down principios into the rectores de vuestra redwoods and that empresa? sun shines through. That's really what we Wowizar wanted más to la zona. encapsulate La de with Grizzly this Hills no forest. tiene ningún And problema not en only we have sentirse redwoods, wow. we've got all different types of trees. Eventually, it'll break open into this wide Me open recuerda mucho a tundra Legion that's esto. golden and red, and you'll reach up to another level of elevation where you get to see the snow. The majority of the zone is covered in snow and ice. We No, have giant ahora frozen enseñando ya las zonas waterfalls, enseñan que no es ice tan rivers verde el as far as the desarrollo eye como can parecía, see. And Joder, Sean, ahora I sí que no know están in the reciclando forest, imágenes, we se can enseñan imágenes nuevas de la expect zona. our first creatures. We have a small group that lives there called the Gnolls. These gnolls are all throughout the forest and Azure Span. They've made this their home. Some gnolls with strange magic. Hostia, ¿cómo molan los Find gnolls? out what exactly that's about. Snow gnolls. Hostia, el diseño de gnolls me encanta. Este año no va a salir, no lo esperéis porque es que no va a salir este año. That are just going to be around the forest area. So then we go into the big open tundra where we meet our second group. Esto está el Colgraph, tío, mira la tortuguita de los Tuskar, tío. And those kids are adorable. I absolutely love the Tuskar. Oye, si hubieran metido los Honestly, gnolos all con my brazos downtime's jugable antes que los dragones, casi lo habría preferido, So it's been a little while since we've seen them. El Gnoll fue el primer Tuskar, modelo que Master hicieron para Lich WoW, King. They're also curiosamente. getting Lo a nice desvelaron hace little no upgrades tanto. with their models, along with expanding their culture. So there are going to be male Tuskar, female Tuskar, Tuskar kids. So Los we're bebés going to Tuskar, fight tío. alongside them, which includes help from Los certain Tuskar tenían una dragons, música, the blue tío, dragons. una música We're en, gonna follow the story of en Kalos, Wrath. our Hostia, blue Calegos dragon con buddy modelo nuevo, from por Tier fin. 4, Por and fin he tiene is modelo nuevo el pobre chaval. Gross's archives. Este lleva los modelos más Giant cutres de todo dome, there's WoW, a tío, no lot me of jodas. surprises. When we Pobre get there, we head señor. over to Aldrazes. Ay, era un modelo de la alfa de Classic, tío. De la alfa. Ay, se lo merecía el pobre chaval, tío. But when you get to Aldrazes, everything is perfectly intact, it's beautiful, it's pristine. It is the seat of power for all Suramar 2. 5 Dragonflights. Oye, como tengo una campaña de Suramar, home of the dragons. ahí nos vamos a tragar toda crítica y nos lo vamos a pasar de Feels that puta madre, way hay que with decirlo. Huge vertical mountains. We've got these great cave systems where you may end up finding Eso es little BCA dragon tal cual, hordes. ¿verdad? My Las favorite zonas estos de Dragonflight los right now is the minifurros con bronze. semen. They've got a really cool area in Aldrazes, and their magic is time. Eso es la raid, There's ¿a que so sí? many cool story hooks that we can Entrada a la dig raid. into there. There's so many cool gameplay options, and we have a little bit of an adventure for players. It's going to be a lot of fun. I can't wait. We really wanted it to feel like their old stomping grounds. One of the really cool features is going to be the main city and player hub for this No, no expansion. está tan verde como parecía, está enseñando It is muchas a cosas. culmination of all of the dragons' efforts to put together what a city would look like. So we ended up Es que having cuando hablaba el a anterior bunch of grupo de really gente en fun la mesa, small de fondo vignettes solo where ponía you imágenes see that recicladas de the otras blue expansiones o del Dragonflight tráiler. is hosting Aquí a te están public poniendo todas library, imágenes nuevas de and las the zonas red and nuevas. green Dragonflights Y un both montón, have además. their own separate gardens. We'll also have some convenient services for Al menos lo que es el players, including auction mapeado house in tiene the city. pinta Which will de be really estar nice más if you're looking for hecho more exotic wares. que las últimas The thing alfas que that tuvimos en las really últimas sold me expansiones. on Aldrazes was the initial concept art we got of Tierhold. Oh, yeah. Wow. And this is a 10,000-year-old Titan technological marvel. Tierhold has these awesome aqueducts that actually come out from the structure all the way to the city across the valley. And in the cinematic, there's just this amazing shot where you see Alexstrasza swoop under one of them, and there's splashes of water cresting across her wings. So when players are flying around themselves, they get to have their Alexstrasza moment. What an incredible Es que a place, estas and alturas filled WoW with tiene so much 18 putos history. años. Es malo que todas las zonas se nos parezcan Tierhold otras. was Eso built también es by que... Tyr. He ¿Qué was coño a van a Titan hacer? Una keeper back in zona the day who con el helped suelo the aspects like rosita, Galakrond. el And cielo when verde, they settled on color the Dragon croma Isles, y he built this árboles que facility. crecen del cielo hacia la And tierra, even tío, though solo Tyr's para gone, sorprender. dragons have Tienen held que him in parecerse a estas reverence. alturas, But that una was cosa a la otra. 10,000 years ago, and they've let the Titans maintain the place. An incredible amount of history has happened since then. Flights have been nearly wiped out. There have been invasions, betrayals, aspects have died. And these are the kind of things that leave marks on a society. So now they're all back here, and they're all here together. As we were designing the zone and the city itself, we're trying to figure out, how do we tell those stories at the same time as making sure that this is a really convenient place for players to go and, go shopping, as they tend to do. So much adventuring happening on the Dragon Isles. It's so cool. As a player, you probably don't have your own dragon wings. You are going to learn the art of dragon riding. It's so vertical, and I'm just excited to dive off the tops of towers and swoop under things. It's actually one of the things that we're about to learn about next. Demasiado fumado, Fiebre.
Hi, I'm Jake. No demasiado fumado tu idea. And I'm Graham, and I'm really excited to talk to you guys today about the Dracthyr Evoker, our new race and class coming in Dragonflight. Me decepciona un poco, tío, que el evocador no sea para todas las razas. No, todas no, pero muchas, ¿sabes? En plan, que no es porque XD, ¿sabes? Pero me molaría tener pues un elfo evocador que sería más rollo Spellbreaker, pero el evocador es pues un dragón y ya está. Me apetecía que el evocador fuera otra cosa. De subjetivo ya, pero me... And like our other hero classes, you get to choose if you want to start on the Horde or Alliance side on character Efectivamente, raza neutral, nos lo confirman. The Evoker, the class they can be. What's unique about it is because the Dracthyr are created by an aspect, they have the ability to wield the magic of all 5 Dragonflights. So Evokers can take advantage of red magic and blue magic and bronze magic. And to show that, we created a visual, what we call a Prismatic Effect. This Prismatic Effect is basically the coalescence of all their energy as they channel it into whatever spell that they're going to cast. You have a red magic spell called Pyre, so when you shoot it out of your mouth, it twirls in the air with all 5 of the Dragonflight's magic as it turns into the red spell before landing on your enemies and exploding and hopefully burning them. I'll take that one. Getting that vibe across that they use all 5 was really important to us, but we did want to make sure that each specialization focused on 2, because casting 5 different colors gets a bit messy. So their damage deal specialization, their first of 2, devastation. Pero solo 2 specs. Focuses on red and blue magic. Se centran en 2 magias, sobre todo, cada spec. ¿Solo 2 spec, ha dicho? Whereas blue is more focused and overwhelming. You can shoot a beam of energy out of your mouth to disintegrate one single enemy in front of you. There's a healer spec called Preservation. The healer spec is going to focus mostly on your green and your bronze magic. So your green is going to be evocative of the Emerald Dream, your growth and your nurturing spells. And then you have your bronze magic, which is going to be more timey-wimey. So you get to heal a wound faster. Mira, so llevo la camiseta de 42. The visuals and the animation, which all make you feel very powerful, we really wanted the player to have a physical connection to the cast. We have a new type of Música WarCraft 3 puede ser, where when you actually hold down the button on your keyboard, it charges up a spell. The longer you charge it up, it might do more damage or hit more targets depending on the spell. But it gives you this really physical connection and control that's new for World of WarCraft, and I think is feeling really, really good. We have some great No, sí, mi mayor problema ahora mismo con esta expansión es exactamente lo que dice Gimlet, tío. Veo bien muchos cambios que han metido. Veo bien la clase raza porque podrán equilibrarlo mejor que muchísimas razas con esa clase. No tenemos nada de mierdas espurias. Será mucho mejor el equilibrio, mucho más fácil. Equilibrar 38 specs en vez de 36 por 4. Lo de las profesiones me ha encantado. Tiene muy buena pinta las profesiones. La nueva interfaz de puta madre y tal. Pero realmente cuando te pones a... Los talentos nuevos tienen buena pinta. Habrá que ver... Todo eso individualmente habrá que ver si funciona o no. Una cosa es que mole, otra cosa es si luego funciona o no. Pero realmente si te paras a pensar de mecánicas nuevas, algo nuevo que puedas hacer en esta expansión que no hacías en Shadowlands, BC y en Legion. ¿Qué es lo nuevo de aquí? O sea, paremos a pensar, sale la expansión en un mes, somos nivel 70, hemos hecho las míticas 0, estamos raideando. Vale, vamos a la raid. Hacemos 2 horas de raid, salimos del raid. A lo mejor hay que grindar míticas plus para pillar equipo, pero aparte de esas 2 cosas, ¿qué hacemos? And as ¿Qué the hacemos? players are honing their dragon riding skills, they're going to get to see all new animations. Ese that es go el problema, along with tío. the different look and feel of the drakes. We're aiming to shake up movement with this new system, providing players with a deeper immersion with forces like momentum and gravity. We knew that for Dragonflight, we were going to have the opportunity to show players a whole new set of Dragon Isle drakes, completely unique from all the other things they've seen in World of WarCraft. And so we wanted to come up with a movement system. No, de aquí cogieron 2 cosas de Guild Wars tal cual, profesiones y el movimiento de la montura. Gravity, like you were mentioning. We knew it was going to take a huge team effort, not just animation, but it was going to take effects. It was going to take the engineering team who... Oye, ahora dar vueltas por la nueva capital será más divertido porque tendrás todas esas animaciones nuevas. Really helps to lend that feeling of physics as you move through the air. Esta expansión, de momento, sobre el papel parece un paso en la dirección correcta. Pero es que normalmente un paso en la dirección correcta se da en un parche. Es el problema. Es un pedazo de mod, muy buen mod. Me encanta, probablemente el mejor que he tenido nunca. Which really adds to the overall kind of immersion and sense of reality.
Sí, te mete en As rollo el Mario players Kart de make los their way through tacos the con Dragon Isles, tacones. they'll discover new cosmetic options to fine-tune their Dragon Isle Drake's No, pero appearance. realmente es exagerar Things mucho, ¿no? like Decir que esto es un parche, una expansión. Es una horns, expansión. Lo que tails, pasa es que esto it loses podría Dragon Isle Drake quedar armor guay si fuera una and expansión de un more. año, Have ¿sabes? spikes? No es tal cual lo han pintado ahora mismo. We wanna Shalman provide sacaba players ya, with all este new verano skills sacan to play with, Dragonflight, as dura un those año, who can use their y el momentum verano well siguiente sacan reach higher and la higher siguiente expansión, la 11.0, donde and meten bring mecánicas on nuevas. new Ahí dices, difficult joder, de challenges. puta madre, We just tío. have so many new Gastaríamos más gorgeous dinero realmente options por to año, ¿no? choose Porque tenemos que from, comprar una and expansión cada año I'm en vez just de so cada excited dos. for all of them. Pero también no te daría tiempo a hartarte el contenido. But I can't wait to actually get in the game, play it with you guys. I can't wait. I can't wait to fly around Dragon Isles. This is gonna be great. Next up, you're going to hear about the talent revamp and the UI changes coming in Dragonflight. Quiero que hablen de profesiones, sobre todo. La interfaz está bien y tal, pero la interfaz realmente está guay que la hayan cambiado. Pero con add-ons podías hacer la interfaz que querías, macho. And I'm Laura. We are very excited ¿Se llama to share Jota? we're Coño. finally revamping the ¿No estaba WoW cogido ya code ese UI. nombre? And it is also time for a major revamp to talents and specializations. I have a big question for the group. How long do you think it took for us to finally revamp the WoW HUD? My guess is like 15 years. Close, 18 years. 18 Les ha faltado, les ha tenido un poco de tiempo ahí para actualizar la Since interfaz. we made the UI back in 2004. Now you have like bigger monitors, and us, we have better dev tools to work with, so it makes sense to have the revamp right now. Also, if you look at the game today, the art evolved beautifully over the years, and if you look at the HUD looks like it got frozen time. So when we approached this, we wanted to create O sea, habrá también nueva interfaz base, supongo. No solo personalizable como tú quieras. Add-ons today. Es un cambio estrictamente positivo, coño. Player customization. The downside is that not everybody uses them. It's about time that everybody has the opportunity to use them, that they become a part of the base UI. Yeah, and we are working very closely with our Dream user Bartender research tal team cual, to Dream make sure Bartender. we are Pero hitting tal the cual, goals tal that cual, our tal cual, player tal cual, tal cual. It allowed us to add new functionality, to improve accessibility in a lot of areas, and on top of that, we are going to be improving the art. Yeah, so the art update, it's a big part of this project. The UI that we have today has a lot of charm and personality, and players Eso es have been cierto, using la that interfaz for clásica de WoW 18 tiene mucha years. personalidad. So, Espero que el nuevo también lo tenga, porque la clásica, o sea, mucha gente cuando streamaba WoW me decía por qué no me la cambio. Es que me gustaba estéticamente. Me gustaba muchísimo la interfaz clásica de WoW, o sea, tiene algo propio. Lo son muchos años también. Es que ves, por ejemplo, cómo está la vida y el contorno del retrato de tu objetivo y tal. ¿No lo veis como un poquito más blando en cuanto a arte? Es más esquemático. In a nice way, so we for sure updating the griffins. They look so nice now. And the Hostia, horde, mira don't worry, lo enorme que we son las got piezas you. de los grifones You're estos gonna que have tienes your ahí a los version lados. as well. So let's talk about the edit mode. We are putting a mode in that will let players move various HUD elements around on the screen. So I'm able to move the mini-map, say, from the right corner all the way over to the left corner, or if I want to bring my action bars from the bottom and kind of put them more Queda in mucho the más center limpio y by my tal. character. Those are all things that Seguro I'm que al able to do. instante sacará una DOM para Each tener la of those interfaz different clásica si components queréis. will have various sets of options Seguro. that you'll be able to work with. They'll be able to save it, edit it, copy it, name it. Also, it'll remember which spec you're in. So if No, you're someone who jumps around a es lot, un cambio as you necesario switch, y it will más que switch bienvenido. to O sea, whatever HUD que layout puedes you hacer have tus for that perfiles. O spec. sea, muchos This MMOs is lo an tenían. ongoing Está project. We're bien gonna coger keep esa idea y working meterla a on WoW. it. So we really want to hear back from you. A project that we're all excited about that we've been collaborating a lot on is something that's pretty UI intensive, and that's the talent system. It hadn't changed in a long time, like you said before, and we really started with how can we have players have more choice over what their character has? As you level up, we give you a new spell or a new ability, something that kind of makes you stronger, but it's determined by the designers. We decide the order. Yeah, we started looking for a system that would give players a much wider set of options. And after looking at all those things, what we really returned back to was the idea of trees. But it's actually two trees. We have a class tree that offers different class utility, and then we have a spec tree that is focused on performing your role, whether that's damage, tank, or healing. Can I just jump in and say that I personally am super excited about having trees come back. There's a big Están vapeando en la sala. Mira todo el vapor que tienen de fondo. Están vapeando los We cabrones. feel like picking a specialization is a really important part. Hay alguien que está of pegando World unas of WarCraft caladas que te character now, cagas, and tío. So we want to make sure that when you choose that, it kind of affects the tree in some way. Yeah, as soon as you open your talent tree, you'll see something new. The class side will have some abilities filled out for free, just kind of starting you off.
in that spec you've chosen, but then you'll have your first point to spend in the class tree, which could be something related to that spec or role, or it could be something from elsewhere in the class. There's a lot of things that we can do. Quiero que here. digan sobre Part of todo that de is dónde se consiguen encouraging los puntos de players to talento, perhaps tío. make combinations that they've never really been able to see in the game before. This is an opportunity to put a lot more art and fantasy in the actual talent UI itself. You have seen that a lot through most recent expansions, but not at the base UI. We want you to be able to tinker with it. You know, we want you to be able to. Tinker, ha dicho Tinker. Madre mía, Tinker con los emotes. Necessarily have to commit. The power really is coming back to the player. It's not something we want people to feel locked into, and so one of the things that we'll be preserving is the ability to change these talents at the same kind of frequency that you do now. Yeah, the old school players, when you see trees this time, just think, yeah, I'll go from my raid night to my arena match and figure out what I think is the best for both of those. And that's a process we want to make really fluid. So we're building a save load feature that lets you. Eso ya lo vimos en los leaks, ¿no? Name it, save it, Van a meter distintos perfiles para cada grupo de talentos que quieras tener, cámbialo con un botón. Una vez más, un quality of life de puta madre. No es una cosa que revoluciona demasiado. Que habéis pedido solo emotes, tío. Hace tiempo que he perdido el hilo del chat, porque estáis hablando muchísimo. Confío en los mods, en su criterio. We can't wait to see the reaction that you have to them, and please reach out to us and let us know your thoughts on them. And next up, we're going to talk about professions in Dragonflight. Claro, cuando tanta gente es normal que pues, la gente suelta unos comentarios que cagas en su puta madre, macho. Hi, I'm Joanna. And I'm Eric, and we're going to talk about our plans for professions Música de taberna in de fondo de Dragonflight. puta madre. Professions have been a staple of World of WarCraft Profesiones, forever, and they've seen lots of really cool incremental updates over their life. But for Dragonflight, we want to do something a bit A ver. Esto es lo que más me ha interesado de la expansión, honestamente. figure out how to make them part of your identity as a player, if that's what you No, want. coño, todos 6 personas, Snapclord. Si no te emociona, pues no te emociona. Fun and relevant across all levels of gameplay. Si te emociona, pues te emociona de Our first puta madre. update, something that we're calling crafting orders. If you want to have something crafted for you, but you don't have the skill or the right profession to do it for yourself, Esto es una you can pasada. have it crafted through Esta mecánica es una pasada, tío. You can basically Puedes meter browse any órdenes of de the crafteo. recipes that can be En crafted, plan, pick puedo the one you craftear want esta for espada yourself, épica. and then La you pongo include en some subasta. for all of Un the tío la quiere. requisites needed Entonces for yo the se la recipe, crafteo automáticamente. including De puta ones that madre. only you can get your hands on. Entonces, You can find existen someone muchos to do MMOs it y right in suele front of funcionar de you. puta madre. Or you can also go to an NPC using an auction house-like interface, send the order out. If you're doing this, you can pick, do you want to send the order to Lo típico de anyone, Classic, send a ¿verdad? public En el order, Classic ha pasado or you want 4000 only send it to veces, the ¿verdad? Que guild, tienes alguna or receta to súper a chula de un specific casco, other tío. player. Maybe it's a friend Y you estás know spameando en barra 2. Te la crafteo por una or comisión de 10 oros. Pues lo pones directamente en subasta y ya está. Está bien. One of the coolest things about this is the item you had crafted can also be soul-bound. In the past, you could only get your hands on crafted soul-bound items. ¿Qué me by parece? having Me that dejó más frío de lo que me gustaría, Now anyone can have pero them tampoco lo odio para nada. which is really La probaré. neat and really La probaré sí o sí. expands the number of Es más, items la voy a that probar we can bastante a provide that are fondo. powerful, Si because me everyone invitan a can alfa o beta o lo que sea, voy a dar mucho feedback, tío. Also really cool because it means as a crafter you can start building your Me jode. client base. People are gonna Hostia, come back calidad to de you to get crafteo. certain items. Maybe you're the best at making it, or Lo que me you're jode es que no haya una gran extra. You're característica also nueva gonna be que leveling up hacer. your profession. No hay revamp de mecánicas en el endgame. Es lo que más me jode de esta expansión ahora You mismo. notice a lot of different things, but probably the biggest is the introduction of quality, both to your crafted items and your gathered reagents. Quality works in a pretty simple way. If you craft something that's a higher quality, it's just going to be better. For a piece of gear, that Si tiene más calidad, es means a mejor. higher item level. If it's, for instance, a potion, that might mean a more powerful effect at a higher quality. And we're doing a lot of new things in the UI. We've put a lot of work into it to make sure that the professions feel really special. Se siente un poco como expansión Another thing puente. you might notice in the crafting UI that's new is the introduction of stats specifically to your professions, both crafting and gathering. And this A is ver, another stats de way that profesión. you Quiero ver get esto. into quality. Probably the biggest source of your ability to craft items at a higher quality is through crafting specializations. We've had crafting specializations in the past. Especializaciones de Far back crafteo as como antaño. original Eso es World of bueno, Warcraft. With Eso es Dragonflight, bueno. you can go out and earn specialization points in a whole bunch of different ways. So maybe you find an old book on a bookshelf in a ruin somewhere, or a hermit in a cave who can teach you a little bit about your profession. So let's say you're a blacksmith. You might decide that first you want to become an armor smith.
And the more points you spend in armor smithing, the better you're going to get at crafting all armor. This also Suena bien. means that if you specialize one way, other people in your guild may specialize in a completely different path. So this means that No, your coño, guild will Classic have tenía algo así, several está top hecho mucho más blacksmiths, cutre, and coño, everybody's era un producto de su providing época, something pero... unique Mira, si and aquí me valuable. dicen que aprendieron algo de Classic para esta expansión, les doy la razón. Porque en Shadowlands dijeron, aprendimos muchas cosas de Classic para Shadowlands. ¿Qué? All the different crafting professions. ¿Qué aprendieron de Classic Take para those Shadowlands? all in the main city of Valdrakken, and you're going to go in Pues, there and you're que gonna es get to online see también, all the supongo. different players crafting their items at their Aquí me dice, hemos aprendido cosas de Classic. Sí, sí. Metieron la mierda esta de Classic, de spequearte en tal, spequearte en cual, las órdenes de venta, y lo hicieron más actualizado para las épocas actuales. Es un paso en la dirección correcta. It just seems like a much more lively area than it has in the past. What I'm most excited about, though, is the gear. We're introducing new types of gear for every profession, and Claro, when you incluso go to, herramientas de say, profesión mine a node, you're actually equipables, gonna mola. just switch into that gear. Me recuerda un It's poco gonna lo be que hicieron really en great. Legion, pero You're not gonna have to parece carry sobre el that papel que stuff está around your mejor. backpack anymore. There's actually going to be dedicated slots for each of your pieces of gear. But I'm a numbers guy. I love progressing. All pieces of profession gear will have. Claro, eso es un problema enorme, que normalmente el equipo de Raid es estrictamente mejor que el de crafteo. Espero que lo solucionen. En Classic no era así, joder, en Classic tenías piezas que necesitabas llevar de profesión para Raid, me cago en Dios. Tenías pieces crafteables. Until then, we'll see you in Azeroth. Ahí está, terminó. A ver, resumisión de esto, tío, resumancia. Me esperaba más. Me esperaba al menos una de dos. O bien housing, con profesión nueva, quizás de carpintería, lo que sea. O bien, vamos a poner nuestro fondo favorito, ¿no? De pantalla con champions super sexy. O bien housing, o bien revamp parcial del mundo. Eso es de lo que me esperaba. La expansión, como bien habéis apuntado 1000 veces, no ha presentado un gran villano, ¿no? En la página parece que hay algo de información, de hecho voy a meterme, mira, ¿por qué no? World of WarCraft. Dragonflight. A ver, bla, bla, bla. Joder, me sale todo menos la web oficial, macho. Me sale hasta Noticias Gamer. Noticiasgamer.com. No me sale la web oficial, tío. No me sale la web oficial. Me sale todo tipo de artículos de otras partes, pero no la web oficial. Dragonflight.blizzard. A ver. Dragonflight.blizzard.com. A tomar por culo. Mira, sí, ya se abre. Ya funciona. Esta es la que habían registrado a finales del mes pasado. Pero te la voy a hacer más grande. Voy a volver a la interfaz. Vamos a hacer un pequeño resumen. Me gusta la fuente que le han metido. Dios, va lagueadísima. Oh, mira qué lagaza, tú. ¿Pero qué es esto? ¿Soy el único que me va así, tío? ¿A alguien más le va así la web? Madre de Dios. Efectivamente, no presentaron un gran mal, ¿no? No presentaron un gran mal en esta expansión. La gente lo denotó como algo negativo. No tiene por qué serlo. No tiene por qué ser algo negativo que no presenten un gran villano para la expansión Dragonflight. No es necesario un gran villano. Se pueden construir villanos más pequeños durante la propia expansión, porque al final, si te paras a pensar narrativamente... Mists of Pandaria es un buen ejemplo. Pero si te paras a pensar narrativamente hablando de Shadowlands. En Shadowlands sí que nos presentaron un gran mal. Nos presentaron un gran mal conocido como el carcelero, que en la cinemática inicial directamente el modelo no era el que al final metieron. Pero presentan un gran mal que te intentan vender que el tío creó a Sargueras, básicamente. Y todo era parte de su plan para que luego simplemente el tío muera y ya está. Y su existencia no es relevante para ningún otro aspecto del lore nunca. Te olvidas de él y ya está. Prefiero 1000 veces que no tengamos un gran mal y a medida que estamos leveando descubrimos, yo que sé, alguna mini facción ahí de alguna raza que vive ahí que quiere destruir los dragones y luchamos contra ellos y hay algún líder suyo que es capullo y en la raid lo tumbamos, lo matamos y ya está. Prefiero eso porque en la práctica va a ser lo mismo. Aparece un tonto que tenemos que matar porque tonto, lo matamos y se acabó la trama. Pero si me presentas un tonto que es el creador de Sargueras y lo mato y ya está, me quedo disgustado. Si me presentas un tonto que acaba de aparecer que me está molestando y lo mato y ya está, me quedo satisfecho al revés. Así que eso casi lo prefiero. Pero aparte, que no presenten un gran mal. En esta expansión seguramente sí que trataremos temas, ¿no? De curando Azeroth poco a poco, tratando el tema de la espada de Sargueras y demás. Sí que tiene pinta de una expansión puente por varios motivos. Por lore,
Tiene expansión, tiene pinta de expansión puente para llevarnos a algo más grande, donde los dragones una vez recobren sus poderes, una vez curemos un poco a Azeroth, tengamos un nuevo aliado para enfrentarnos al mal que viene después, del cual hablaba el carcelero antes de morir, ¿no? Pero incluso en mecánica, si te paras a pensar, lo que dijo Hazi Costas de los talentos. Los nuevos talentos los han construido para sustituir el poder prestado con una mecánica nueva que nos permitirá avanzar hacia otras expansiones construyendo sobre una base. En vez de construir una pequeña base, la cual nada más acabe la expansión, la vamos a destruir, a tomar por culo, y en la siguiente expansión empieza un sistema nuevo. Putada de eso, como ahora saquen estos talentos y no funcionen bien, la base se va a la mierda de todas formas, pero intentarlo es necesario, era absolutamente necesario. El rebound de profesiones era absolutamente necesario también, estoy muy contento. Lo único que me deja descontento con todo esto es que cuando te paras a pensar qué demonios voy a hacer en la práctica en esta expansión, porque yo en Shadowlands, ¿qué hacía? Las Míticas Plus, esto está la polla de hacerlo. Yo lo siento, pero han dejado de divertirme ya. No me gusta esa experiencia de mírate la guía, sábete exactamente qué hace cada pool, o ponte un addon que te marque la ruta y simplemente sigue la guía. Si haces bien tu rotación y no la cagas, vas a tirar la mazmorra, vas a pillar un poco más de level y podrás hacer una mazmorra más alta. No me divierte. No me divierte ese tipo de contenido. Me divierte ir a Reacción WoW. Me divierte ir con 20 tíos, estamos toda la noche ahí de parranda, de jajeo, enfrentándonos a enemigos tochos, limpiando pools. Eso me divierte en World of WarCraft, me divierte en todos los MMOs en general. Pero es la única cosa que me divertía en Shadowlands, porque aparte de eso, tú te vas fuera, tienes el ánima que no sirve de nada, tienes una campaña bastante de relleno de curia que a mí francamente no me divertía, y tampoco se puede decir que sea contenido en game real, y esencialmente en parches como 9.1.2 lo que tenías es una zona nueva pequeña, Threat Mortis no era tan pequeño, donde vas dando vueltas, haciendo diarias, matando rares y haciendo mini eventos. Aparte de eso no tienes nada más. Haces eso más raid. Ya está. Y claro, la gente siempre me dice, no, ¿por qué comparas todos los Stark? Comparo todos los Stark ahora mismo porque los Stark es el MMO nuevo del momento. Este año, yo que sé, sale Day Before, voy a comprar todo Day Before. Si es bueno, si es malo también, pero no a favor de Day Before. Yo que sé, luego te sacan el Project TL, voy a comprar todo el Project TL. Que ahora lo compare los Stark porque los Stark es el MMO más reciente que ha salido, que lo ha petado. Los Stark tienen una ventaja enorme y es que no solo tienes el asalto de abismo y ya está. No solo vas a Argus y aparte de eso te quedas en plan pensando, ¿y ahora qué coño hago? Tienes 4000 cosas que hacer. Es un poco injusto comprar un juego que es lo nuevo con un montón de contenido frente a una mera expansión, desde luego. Pero luego te paras a pensar y realmente dices, joder, pues no sé cuánto tardaré en hartarme de la mecánica de los Stark. No sé si conseguirán con el tiempo, con los años, con los parches, si conseguirán mantener mi interés por esa fórmula. O al revés, se me hará antigua y tendré que mandarlo a la mierda también. Pero te piensas en Dragonflight, frente a los Stark, o frente pues, a Day Before cuando salga, o frente a Project L cuando salga, frente a Ashes of Creation cuando salga, frente a lo que sea. En la expansión, ¿qué vamos a hacer? Lo de las profesiones de puta madre, pero no podemos considerar profesiones endgame real, que da mucho gameplay, ¿verdad? Lo de los talentos, de puta madre. Pero los talentos ni siquiera son gameplay. La interfaz, de puta madre, no es gameplay, no es jugabilidad. ¿Qué es lo nuevo que vamos a hacer aquí? Y la respuesta es Raid de Míticas Plus. Y eso es lo que más me jode la expansión. Eso es lo que más me jode. Porque no sé cuánto tiempo me va a enganchar esa fórmula. O sea, estar ahí unos cuantos meses para limpiar la raid, estar con los compas, tirarla tal y cual, de puta madre. Pero después quizás diga, hostia, estoy un poco hasta la polla ser un raid logger, ¿sabes? O sea, quiero hacer algo más. Quiero hacer algo dentro del juego que me gusta, que no sea irme a una expansión antigua. No sea irme a Cataclysm a farmear una montura en la raid de la muerte, ¿sabes? Porque eso ya lo hice en Draenor. En Draenor he jugado más Cataclysm que Draenor. Eso lo hice también a finales de BFA porque no había nada que hacer. En Shadowlands, en vez de hacer eso, me fui del juego. En Dragonflight veremos. Pero como digo, coño, es literalmente mi trabajo cubrir estos juegos. Tan pronto como pueda testear esto, lo voy a testear y... joder, voy a dar mucho feedback, tío. Voy a dar muchísimo feedback, voy a comentar sobre todos los sistemas estos nuevos de talentos y profesiones, a ver qué tal están. Me da un poco de miedo porque también tuvimos alfa muy larga y beta muy larga de Shadowlands y joder, tuvimos todo el tema de las curias y el tema de Torghast y hemos dado mucho feedback. De las curias, ¿cuál es el feedback que hemos dado? Nos da miedo que alguna sea desequilibrada y aunque a ti te guste, no sea meta llevarla. ¿Qué ha pasado? Exactamente eso. En Torghast, ¿qué hemos dicho de feedback? Es divertido, pero las recompensas no parecen suficientes como para ir a Torghast todas las semanas a pasarlo bien simplemente. ¿Qué ha pasado con Torghast?
Efectivamente ha pasado justo lo que todos hemos criticado de Torghast. Así que lo de las alfas y tal... llevamos tiempo diciendo que las alfas y betas de Blizzard, más que alfas o betas reales, son demos. Están más creadas no para que la gente entre a dar feedback, sino para dárselo a los streamers para que creemos hype. Y es que parece que no hay más, simplemente. No hay más. Sin embargo, como expansión de puente, pues podría estar bien. Podría estar bien, tío. Habrá que testarlo todo a fondo. Habrá que vamos, jugar esto a lo bestia en las versiones de testeo para poder contaros a vosotros, contaros a Blizzard también qué tal nos parece y qué tal funciona. Otra cosa es cuánto va a durar esto. Otra cosa también es saber qué narrativa tiene, porque, insisto, cuando vimos Pandaria tampoco tenía ninguna mecánica revolucionaria cuando lo anunciaron. Es más, a mucha gente ni siquiera le gustó la temática. Pero cuando Pandaria salió de verdad y al principio ya tenías todo el misterio de los Sha, no sé qué, no sé cuántos, había atisbos del lore de Zandalari con el Rey del Trueno, un poquito de menciones a los dioses antiguos, te sacan parche 5.1 con temática full PvP de Horda contra Alianza en Krasaran, parche 5.2 que para mi gusto es de los mejores parches que nunca salieron en World of WarCraft, con todo el tema de desbloqueo de la Isla del Trueno poco a poco para meterte en la raid, etcétera, 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 etcétera. Parche 5.3 con eventos dinámicos nuevos en baldíos, parche 5.4 con el asedio a maldito Orgrimmar y la Isla Intemporal. No podíamos adivinar todo eso cuando presentaron Pandaria. No podíamos adivinar todo eso, tío. Así que quién sabe, tío. Quién sabe, a lo mejor esto sale y con el tiempo flipamos. Quién sabe, a lo mejor la 10.2 es desbloquear una isla de dragones guapísimo. Todos los servidores tienen que luchar juntos, codo con codo, para alcanzar nuevos umbrales y superar nuevos desafíos. Quién sabe. Así que... resumen corto en una frase. Me gustaría que hubiera más. Me gustaría una de dos cosas. Revamp del Orderon y o Housing. No hay de eso, lástima. Lo que hay es suficiente para entretenerme al menos durante un tiempo, según lo que veo. Habrá que ver si será suficiente como para entretenerme durante toda una expansión. Voy a estar ahí para testearlo. Ese es mi resumen de mi veredicto. Lo demás, bueno, habéis sido testigos. ¿Qué se le va a hacer?